conductos que llevan el aire a los pulmones, cierra la entrada de aire en la laringe y eso puede matar por asfixia. ¿Cómo se llama eso? Shock anafiláctico. Tiene que tener un decadero a la mano. Shock anafiláctico. Eso también sucede cuando son alérgicos a la penicilina también. Claro, el shock anafiláctico puede ser... Un decadero al lado, dice que no son alérgicos y son alérgicos. Entonces tenés que sacar la penicilina y meter enseguida el decadero. La alergia puede ser a cualquier cosa, penicilina, picadura de araña, transfusión de sangre incompatible, cualquier cosa, Esta obstrucción a lo largo de las vías respiratorias se puede producir por compresión, si hubiera algún tumor que estuviera comprimiendo, por ejemplo, o puede producirse porque me trae un carozo de aceituna, aunque eso queda generalmente retenido en la laringe, no llega a pasar más abajo. Entonces, todo lo que sea obstrucción de las vías respiratorias puede generar asfixia. O sea, el problema es que el aire no llega al alvéolo. ¿Entendido? Antes de esto, yo puedo tener un problema en la atmósfera, que en el aire no haya suficiente cantidad de oxígeno. Esto también produce asfixia, ¿verdad? Sí. Si me voy a la luna sin el casco, algo de eso me va a pasar. Claro. Pero otra posibilidad de producirse asfixia es que yo sufra, por ejemplo, una parálisis del diafragma o de los músculos de la caja torácica. Si yo no tengo un movimiento muscular adecuado para producir el movimiento de inspiración y expiración, también voy a tener asfixia. ¿Por un golpe puede ser en los pulmones también? Sí, como que ahora, espera. Esto se puede producir por ejemplo, hay una enfermedad viral que se llama síndrome de Guillain-Barré. Sí. ¿Lo conoces? Mi cuñado lo padece. Mira. Llegó de trabajar un viernes, el lunes ya estaba con traqueostomía en el Rodolfo Rossi de La Plata. Mira. Bueno, es una virosis que lo que hace el virus es alojarse entre los músculos e ir produciendo una parálisis muscular. Sí. Y los músculos... Pérdida total de la masa muscular a razón de 1 a 2 milímetros por día, se comen los tejidos. Sí, tal cual. Entonces, cuando eso llega a afectar a los músculos respiratorios, el paciente está en un problema que no puede generar el movimiento de inspiración y expiración. Otro ejemplo, como el que vos pensabas, es si sufro un tremendo golpe en el tórax y por el golpe en el tórax, una fractura de costillas, por ejemplo, lastimo la pleura, y empieza a sangrar esa lastimadura, el pulmón separa por la sangre que se empieza a verter en el medio, separa la hoja parietal de la visceral. Y la acumulación de sangre puede hacer que una zona de la pleura esté comprimiendo al pulmón y esto también puede generar un cuadro de, no sé si tanto de asfixia, pero sí de disminución de la ventilación, que depende de la acumulación de líquido, tendrá su importancia o no. De todos modos, más allá de la capacidad respiratoria que tiene la persona, hay que tratarlo porque no puede seguir sangrando. En el neumotórax pasa lo mismo. Yo les expliqué que el neumotórax es cuando hay una rotura de la pleura, ya sea acá afuera o la que está pegada al pulmón. Con cualquiera de las dos, con cada inhalación que el paciente haga, mete aire entre pleura y pleura. En la medida que sigue inhalando el paciente, que es lo que hace porque no se puede parar de respirar, el aire entra más y empuja el pulmón cada vez más hasta dejarlo convertido en un muñoncito acá con toda la pleura llena de aire alrededor. En aquel caso que entra sangre se transformaría en un neumotórax, ¿no? En realidad, en el caso de la sangre se llama hemotórax. Entonces eso Hemotórax. hemotórax. Perfecto. Está bien. Como dice su nombre, Romina, el neumotórax, neumo quiere decir aire. Neumotórax. Entra aire. Entrada de aire en la cavidad pleural. Exactamente. Hemotórax es, hemo quiere decir sangre, entrada de sangre en la cavidad pleural.
Lo otro que puede pasar, además de estas formas en las que no funciona el aparato respiratorio, es que en lugar de obstruirse estos cañitos grandes, se obstruyan los cañitos ínfimos chiquitos que están distribuidos en todo el pulmón. Ese es el caso típico del asma. Esto se llama broncoconstricción. Es una contracción de los músculos que están rodeando o que forman parte de la pared de los bronquios, que cuando se contraen, cierran al bronquio y no dejan respirar. Si la patología o la patología, por ejemplo, una infección, toma al tejido alveolar, o sea, no tanto al bronquio. Si tomo el bronquio, la patología es o un asma o una bronquitis, ¿entienden? O una bronquiolitis. Claro. Pero si toma el alvéolo, si la infección se instala en el alvéolo, y cuando arma infección en el alvéolo o en el tejido, por supuesto que la infección está tomando todo, pero si toma el alvéolo, lo que hace el tejido infectado es o colapsar el alvéolo o llenarlo de tejido infeccioso. Esto es una neumonía, como bien decían por acá. Depende de la extensión de la neumonía, yo voy a tener o no, ¿viste otra vez? Hipoventilación. ¿Comprenden? Eso ya podría estar dibujado en este nivel. Otra cosa que puede pasar es que por algún proceso fibroso, esto también se colapse o por un tumor, o por una fibrosis. Fibrosis es que empieza a crecer tejido fibroso y la pared del alvéolo deja de ser la pared delgadita por la que se puede hacer el intercambio y esto se transforma en tejido fibrosado que no permite que el aire haga adecuadamente el intercambio. O en el caso, al revés, de la rotura de alvéolos, que empiezan a armar cavidades entre sí mucho más grandes que pierden funcionalidad. Este es el caso del enfisema. EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva. Muy bien. Pero también puede pasar, por ejemplo, que yo tengo un problema en la arteria pulmonar, en la arteria que lleva la sangre para que se encuentre con los alvéolos y que no pase sangre. ¿Entienden? Si no pasa sangre, no se cumple el intercambio gaseoso. Y saliendo del pulmón, la sangre va a seguir cargada de dióxido de carbono. Pero este caso ya no es una asfixia, esto ya es una hipoxia por hipovascularización, por infarto. Puede producir un infarto, es decir, la muerte de todo el tejido que está después de la obstrucción vascular porque no llega sangre. ¿Entienden? ¿Comprenden? Depende del área de pulmón que tome, voy a tener una mayor o una menor dificultad o compromiso de oxigenación del paciente. ¿Entienden? También puedo tener falta de glóbulos rojos, una anemia grave, donde la sangre pasa, el alvéolo funciona bien, pero el glóbulo rojo no alcanza para cargar el oxígeno que el cuerpo necesita. Por ejemplo. También puede pasar que la obstrucción, en lugar de producirse en el pulmón, se produzca por acá. Acá tengo más claramente un infarto, no llega la sangre cargada, entonces todo este grupo de células se puede morir por falta de oxigenación. También puede pasar que en lugar de que está todo funcionando perfecto, pero en lugar de que la sangre esté transportando oxígeno, esté transportando un veneno. Si yo tomo cianuro, el cianuro rápidamente se une con el hierro de la hemoglobina y desplaza el oxígeno. Entonces lo que le llega a la célula es cianuro, no oxígeno. Esto es envenenamiento, no es ni asfixia ni hipoxia. ¿Entienden? En breve sí es un hipoxia, no es ni asfixia ni infarto, pero sí es un infarto. ¿Entienden? Lo mismo con la intoxicación por monóxido de carbono. ¿Monóxido de carbono qué es? El humo, cuando se quema algo, el humo. Exacto, es
combustión por fuego, la garrafa, típica. Entonces, la garrafa libera monóxido de carbono que va llenando toda la atmósfera de donde estoy, y cuando yo respiro lo que incorporo al cuerpo es el monóxido de carbono en lugar del oxígeno, porque además el monóxido de carbono tiene mucha afinidad con la hemoglobina. Entonces lo que llega hasta el tejido es monóxido de carbono, no es oxígeno. ¿Entienden? En general, en las personas que tienen intoxicación con monóxido de carbono, el color de la piel y de las mucosas es muy rosado, muy fuerte, un rojo fuerte. A diferencia de la persona que está intoxicada con dióxido de carbono, o que tiene un problema de asfixia, en cuyo caso las mucosas y la piel toman color azul. ¿Entendido? Sí. Infarto puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. Sí, en cualquier tejido.